¿Qué tal? Soy el padre Héctor Bernabé y soy el conductor de esta subvideoserie San Miguel Arcángel. Hoy traemos un tema muy especial y es precisamente San Miguel Arcángel en las tres grandes religiones del mundo. Hablamos precisamente sobre el judaísmo, hablamos también del islam y hablamos también del cristianismo. ¿Por qué hemos querido hablar sobre esto? Precisamente porque hay cosas que nos unen. Tenemos un mismo origen. Estas tres religiones son llamadas religiones semíticas o abrahámicas y tenemos puntos en común. De hecho, en el Corán, en la sura número 3, yo recuerdo, porque lo he leído, entonces recuerdo yo que se habla precisamente sobre el anuncio de Gabriel, el arcángel, a la Santísima Virgen María, que quedaría embarazada. La anunciación aparece también. Y hoy, ¿verdad? También nosotros vamos a ir viendo realmente el porqué, la presencia de San Miguel Arcángel en la vida del judaísmo y en la vida también en la vida de nuestro cristianismo al cual ustedes y yo pertenecemos. Pues bien, nosotros hemos escuchado desde antiguo el pueblo judío. Hemos escuchado, ¿verdad? También que precisamente este pueblo muy importante en la historia de la salvación, porque es en él es el pueblo elegido al inicio, que viene pues la palabra, nace ahí, la palabra crece ahí, la palabra está presente y se desarrolla también en medio de este pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel al principio pues en la dispersión, entonces después regresan y ya se convierten son llamados pues un pequeño grupo de hebreos, y desde ahí Dios se va a formar su pueblo, ¿no? Dios se va a formar su pueblo. Entonces, pero vayamos nosotros también a lo que implica el hecho de sabernos nosotros que tenemos un mismo origen. ¿Por qué nosotros vemos a Abraham como nuestro padre en la fe? Abraham, que había nacido en Ur de Caldea o en Ur de los Caldeos, entonces es en él, como padre en la fe, es visitado, ¿verdad? También es visitado, según los tres libros sagrados para estas grandes religiones, es visitado por el arcángel Miguel. ¿Para qué? Precisamente porque es ahí donde también encontramos la presencia del arcángel anunciando la vida de Isaac, la venida del nacimiento pues de Isaac y de Jacob. Entonces también vemos en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia, que es el libro sagrado para los cristianos, todos nosotros, hablando cristianos en un sentido amplio, porque yo me he fijado que en la historia de hoy como que nos hemos dejado ganar ese término tan importante. Que los cristianos, ¿verdad? Los cristianos pues somos precisamente nosotros los que creemos firmemente y profesamos, ¿verdad?, a Cristo Jesús, todos. Entonces, para nosotros el libro importante, la Biblia o la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo importante entonces para el pueblo judío? Para el judaísmo. Hablamos entonces de la Torá. Y también hablamos para el libro importante para nuestros hermanos musulmanes, ¿verdad? Para ellos es el Corán, el libro sagrado del Corán. Y así, ¿verdad? Nosotros entonces vemos ese punto en común. Lo único que hay una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque el Islam le llama Mijail a Miguel, ¿no? Y entonces, pues en el judaísmo es Micael, ¿verdad? Y tiene que ver con ese nombre, ¿quién como Dios? Y entonces el Islam en la Sura 278, 1172 y
11:69 mencionan a Miguel, ¿verdad? Y dice que era uno de esos 3 arcángeles que visitan a Ibrahim, ¿no? Abraham, para anunciar el nacimiento de Isaac y de Jacob. Entonces, estas religiones, las 3 que son religiones semíticas o abrahámicas, entonces con estas religiones o con otras religiones que no son cristianas, tenemos como iglesia tenemos un diálogo que se llama el diálogo interreligioso. Y con las iglesias cristianas es un diálogo, ¿verdad?, que se llama el diálogo ecuménico. El diálogo ecuménico, que son todos los puntos que tenemos pues en común. Y hay una regla muy estricta que se llama: no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Es decir, el respeto que debe de existir entre las religiones, pues que tenemos ese origen, ¿no? Entonces, cuando escuchamos nosotros al Islam, el judaísmo y el cristianismo, los 3 tenemos ese punto de encuentro que es en Miguel Arcángel, porque nuestros hermanos judíos, ¿verdad?, en el judaísmo lo consideran como el amparador de la sinagoga. Queridos hermanos, en el mundo de hoy se divide la familia, se dividen los hinchas de un equipo de fútbol, de básquetbol o lo que sea, cualquier deporte. Nos dividen las políticas, la política nos divide muchas veces. Nos han clasificado como las clases sociales, entre ricos y pobres, clase baja, clase media, nos han clasificado. En la misma familia nos vamos dividiendo. Y el mismo Jesús sabe perfectamente que habrá mucha división. Incluso en la iglesia hay mucha división. Y vamos creando muchas veces esos espacios. El divisionismo no es bueno, el divisionismo es del maligno, todo ello. Y hoy cuando nosotros vemos el fanatismo que está tan incrustado en otras denominaciones religiosas, entonces nosotros debemos de cobrar conciencia de que en este mundo tenemos que vivir la unidad, porque uno de los derechos humanos es precisamente el derecho a tener una religión. Y hoy, lastimosamente, hemos visto cuántas religiones hay en el mundo que nos van dividiendo. No hay madurez. Pero hoy nosotros estamos hablando aquí precisamente de lo que significa San Miguel Arcángel para estas 3 grandes religiones, para el judaísmo, para el cristianismo y el islam. Ya hemos dicho que en la Biblia, en el Corán y también en la Torá se encuentra este punto que nos une. Y es por ahí donde también nosotros deberíamos entrar, porque cada uno concibe a Dios como así lo ha aprendido en su vida. Entonces, hoy nosotros, ¿qué nos corresponde? Tratar de unificar, encontrar los puntos que nos unen para no seguir dividiendo nuestro mundo. Lastimosamente, el hecho de pensar en una religión, el hecho de pensar sobre todo pues en las grandes religiones, pensar en ello es inimaginable que nosotros podamos reunirnos. Pero el Papa Juan Pablo II, y comenzando también con San Francisco de Asís, se pensó siempre en un diálogo entre religiones no cristianas. Por eso se celebra cada año una reunión en Asís para recordar ese diálogo que existió en aquel entonces desde San Francisco de Asís. El Concilio Vaticano II nos habla también precisamente sobre este diálogo. Y las reuniones que se va buscando en ese diálogo por la paz en el mundo entero, se realiza también al inicio de cada año. Ese diálogo en donde participa el Papa, donde participan los que son rabinos o los que son también los ayatolas o los jeques o todos los responsables, ¿verdad?, también de estas religiones, representantes de los musulmanes como el gran imán. Y todo esto es lo que hoy también nosotros debemos de luchar. Primero, buscando la unidad de nosotros mismos y sabiendo que Dios quiere que nosotros vivamos la unidad. Por eso nos ha enseñado que Él es Dios, que Él es
el Dios Santísima Trinidad, Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es lo que nos ha enseñado también, teniéndolo presente en nuestra vida cotidiana, en nuestra espiritualidad, todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Precisamente porque San Miguel Arcángel es quien nos ayuda. Y somos nosotros los cristianos los que tratamos de darle también esa dimensión así muy propia, muy llena de espiritualidad, de confianza, porque lo hemos visto en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, la gran batalla, y cómo libra esa gran batalla también San Miguel Arcángel contra el enemigo, contra el dragón, contra aquel llamado Satanás y contra todos sus secuaces. Hoy hay que aprender a luchar, y como lo venimos diciendo en toda esta audioserie, San Miguel Arcángel nos ayuda también a buscar esa profunda unidad entre nosotros, una unidad que nos haga acercarnos más, que nos haga más unidos, que nos haga más hermanos, que nos haga más humanos. Porque es así como nosotros vamos a cambiar este mundo. Este mundo no va a cambiar por el simple sencillo hecho de yo mantenerme encerrado en mis propios rezos y no pasa nada. Lo vamos viendo en el vecindario, lo vamos viendo ahí quién es mi vecino, quién es mi vecina. Vamos viendo que no estamos de acuerdo con la esposa de mi hijo o el esposo de mi hija. No nos podemos poner de acuerdo. Este mundo está para que nosotros podamos transformarlo. Pero lo vamos a transformar nosotros, cambiando nosotros primero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros a veces queremos cambiar el mundo, pero no queremos cambiar nosotros. Y así no se vale. No vamos a poder hacer nada así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar la transformación de mi entorno y de el entorno de los demás. Construir comunidad, porque también este mundo está hecho para todos, para ustedes, para mí y para todos los demás. Dios permanece con nosotros. San Miguel Arcángel custodia, cuida de cada uno de nosotros. Hoy, queridos hermanos, reconocemos el origen de nuestro amado Jesús de Nazaret. Jesús nace, crece y se desarrolla precisamente en la sociedad judía. Estuvo en la sinagoga y desde la sinagoga también, desde ahí comenzó todo su proceso ministerial, su ministerio público, recordando también que Él había venido a este mundo para buscar la liberación de los oprimidos y dar el consuelo a los afligidos. Es así como nosotros también sabemos perfectamente que provenimos también del judaísmo, y es ahí donde también creemos firmemente en que el Arcángel Miguel, es pieza fundamental también en nuestras luchas diarias. Asimismo, sabemos que el Islam, que considera también al Arcángel Miguel el mensajero de Alá, y así nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos del judaísmo, también consideran a Miguel como el amparador de sus sinagogas. Queridos hermanos, ustedes y yo luchamos todos los días de nuestra vida. Y como nos ha dicho también a lo largo de toda la historia, Jesús de Nazaret se ha manifestado siempre. Como Dios se ha manifestado en el mundo de hoy, en las diferentes religiones. El término religión, religare, en latín, significa también el sentir esa grave necesidad de creer en alguien superior y el deseo de poderlo vivir con un compromiso, con un amor profundo y transformador también. Pablo Coelho nos ha enseñado también en el manual del Guerrero de la Luz que todos los días nosotros nos convertimos en guerreros. Y él mismo dice que el buen guerrero sale todos los días y se prepara para hacer y preparar ese combate. Pero el buen combatiente es aquel que reconoce que su enemigo muchas veces es mucho mayor o mucho más grande que él. Se retira, no por cobardía, sino por prudencia, a prepararse mucho mejor. Y cuando ya está listo, cuando está preparado, entonces sale a luchar ese combate frente a ese enemigo para vencerlo. ¿Cuál es ese enemigo? ¿Cuáles son las luchas que tú haces en el día a día? ¿Cuáles son las luchas que tenemos todos los días de nuestra existencia? Son luchas personales. Son luchas también propias, luchas concretas, luchas en el trabajo, luchas en el día a día,
luchas en la familia, luchas con los amigos, luchas constantes en nuestro corazón, en nuestra mente, en hacer el bien, en hacer el mal, qué voy a hacer el día de mañana, cómo voy a vivir, cómo van a vivir los míos, cómo van a crecer, cómo se van a desarrollar y cómo va a ser el mundo en el cual mis hijos van a vivir, cómo va a ser el mundo que yo les voy a entregar. Esas luchas no las haces tú solo, esas luchas las haces todavía mejor cuando lo haces convencido de que Dios lucha contigo todos los días, de que luchas con la fuerza de Dios, con ánimo siempre alegre y a tomar la vida con grave responsabilidad y sabiendo que luchas constantemente y que tienes ahí a San Miguel Arcángel con esa espada que va luchando también contigo. Hacer esos problemas, esos enemigos nuestros son los problemas, las dificultades, los odios y rencores que vivimos en nuestro día a día. El divisionismo que debemos de romper y que debemos también instaurar el día a día. Tenemos que instaurarlo junto a la unidad y el amor de la instauración del reino de Dios en nuestra vida, en la vida de la pareja, en la vida de los hijos, en la vida del mundo laboral, en el mundo político en el cual nosotros somos, nos movemos y existimos. Somos sociedades que debemos de tener esos principios. La iglesia, para mí y para nosotros los que creemos y amamos, ¿verdad? Creemos en ella, la amamos profundamente, aún con sus manchas y arrugas. Creo fundamentalmente en que es casa y escuela de comunión. Busquemos siempre la unidad, el amor, el respeto, la solidaridad. Caminemos juntos, hagamos comunidad juntos, porque Dios ha irrumpido, si se puede decir así, ¿no? Existe esa palabra, irrumpió. Dios irrumpió. Vamos a utilizar esta palabra así mejor, ¿eh? Y es que Dios irrumpió la historia tuya y mía, del mundo, de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y desde que Dios irrumpió nuestra historia, nosotros tenemos sentido de vida. Y debemos de tener siempre ese sentido de vida para darle gloria a Dios. Y que San Miguel Arcángel con su espada nos ayude a que podamos caminar y podamos luchar y podamos caminar por un mundo libre, con dignidad, con amor, con solidaridad, pero sobre todo con un deseo de que cuando yo deje este mundo pueda llegar al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Queridos hermanos, Dios nos bendice a todos y Dios nos acompañe siempre porque somos comunidad. Hagamos de este mundo un mundo mejor. Nosotros tenemos derecho a soñar con un mundo mejor. Y recuerda que esta videoserie está disponible en nuestra aplicación de Guadalupe Radio y en todas sus plataformas digitales.